Tengo una palabra antes de ir a la enseñanza. A propósito, me estoy poniendo así sentado en esta silla porque creo que el Espíritu Santo está acá a mi lado. Dijo: yo enviaré el Consolador, el Paracleto. Paracleto significa del griego el que está a tu lado. Así que yo creo que el Espíritu Santo está aquí. Sé que el Espíritu Santo ama a la iglesia, ama tu vida, sabe lo que estás viviendo y sabe lo que necesitas. El yo sentarme simplemente estoy diciendo: Espíritu Santo, tú ministra. Yo soy un siervo, un colaborador, así que mi deseo es ver obrar al Espíritu Santo. ¿Qué le parece? Que el Espíritu Santo se mueva con libertad. Y orando por esta palabra, el Señor me dio un pasaje en las Escrituras. Ya lo vamos a ver. Pero la palabra dice así: no te dañes a ti mismo. No te sigas dañando a ti mismo. ¿Cómo te dañas? Nos dañamos primero engañándonos a nosotros mismos, mintiéndonos. ¿Cómo nos dañamos? Viviendo una vida a medias, no viviendo en el potencial al cual Dios te ha llamado. ¿Cómo nos dañamos? Creyendo que nos estamos escondiendo de Dios, así como Adán un día se escondió de Dios y se cubrió con hojas porque tuvo vergüenza de Dios. Nos engañamos creyendo que nos estamos escondiendo y nos escondemos a través de excusas, pretextos. No te sigas dañando a ti mismo. ¿Cómo nos dañamos? Poniéndonos en el lugar de la víctima, victimizándonos. Pobre de mí, pobre de nosotros. Te dañas. Y dañas la imagen de un Cristo resucitado en tu vida. No te dañes. Dice que se taparon con hojas los genitales, tanto Eva como Adán. ¿Cómo nos dañamos? Avergonzándonos de nuestra masculinidad, de nuestra feminidad, de nuestra sexualidad. No te dañes. Porque el ir engañándonos de estas maneras generamos enfermedades físicas en nuestros cuerpos, y esa es una manera como nos estamos dañando a nosotros mismos. ¿Cómo nos dañamos? Y que tenemos que parar de dañarnos. Es cuando constantemente estamos pensando mal de nosotros, sabiendo que Dios piensa bien de nosotros, que tiene buenos pensamientos de honra, de prosperidad, pero nos dañamos cuando pensamos mal de nosotros mismos. Cuando dudamos de quiénes somos en Cristo, nos dañamos. Nos dañamos cuando, como Adán en un momento dijo: la mujer que me diste. Nos dañamos como cuando Eva dijo: es la serpiente la que me tentó. Nos dañamos cuando no asumimos las responsabilidades que nos toca con toda dignidad. Es por eso que digo que algunos todavía pareciera que estuvieran viviendo en el espíritu de Adán. Y Génesis capítulo 3, versículo 1 dice así, como un poco de que venga revelación lo que es vivir en el espíritu de Adán y no vivir en el espíritu de Cristo o en el segundo Adán. Dice: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en el medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol, ni lo toquen.
de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de este árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto era bueno y sabemos lo que pasó. Y luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se le abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Entonces, volveme un poquito. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios: ¿acaso has comido del fruto? Y vamos a ir a Hechos capítulo 16. Ese es el espíritu de Adán. Creen que se están escondiendo de Dios. Se están dañando a sí mismos. Han perdido esa frescura o ese sabor de encontrarse con Dios en el jardín, de hablar con Dios. Ahora andan escondiéndose de Dios, huyendo de Dios. Y todas estas maneras son como muchas veces el hombre anda en este espíritu de Adán. Pero vamos a ir a Hechos capítulo 16, versículo 25 en adelante, por favor. A eso de la medianoche, Pablo y Silas, que tenían el espíritu de Cristo, aquellos que un día Cristo se les había revelado, el primer Adán había fracasado, el primer Adán le falló a Dios, le falló a su esposa, a su familia. Pero el segundo Adán, Jesucristo, vino a reparar lo que el primero había fallado, y entonces Él resucita al tercer día. Y la palabra nos habla de que Él empezó a revelarse a cada uno de sus discípulos y se sigue revelando en estos días, revelándose en su amor, en su perdón, en su poder, en la llenura del Espíritu Santo. Y los que estamos en Cristo tenemos que vivir una vida diferente. Y no es que estamos exentos de problemas, no es que estamos exentos de dificultades ni de enfermedades. Acabo de salir de una gripe de que 7 días me tuvo en la cama y agradezco las oraciones de los hermanos. Qué horrible que es estar enfermo. Pero a eso de la medianoche, dice, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Estaban en la cárcel más oscura, la prueba más difícil. Y es más, estaban en la cárcel porque habían hecho bien a la gente, hacían bien a los que les rodeaban. Los meten en la cárcel, pero a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y los otros presos los escuchaban. En medio de la prueba, en medio de la dificultad, hay armas poderosas en Dios que si empezamos a activarla, algo va a pasar. La presencia de Dios va a descender sobre ese lugar. Así como pecó Adán y desciende un espíritu de daño, un espíritu de esconderte, de victimizarte, de tener vergüenza, de echarte la culpa a otros, de vivir vidas medianas, engañándonos. Así cuando el Espíritu de Dios es entronado en una vida, cuando le adoramos, cuando le bendecimos, cuando le entronamos, algo del cielo va a venir, hermanos. Y lo quiero repetir, algo del cielo tiene que venir. Porque cuando uno entra en estas cuevas, ¡ay, pobre de él!
¿quién lo saca? Es más testarudo que una cabra, aquel que está en una cueva. Está enojado con todo, está enojado con Dios, está enojado por todo lado. Es por eso que tenemos que aprender a usar las armas espirituales que son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para poder arrancar a aquellos que están en las cuevas y decirles: acá hay vida de Dios, ven acá, sube aquí, que el Señor te quiere bendecir. El Espíritu de Dios, a través del cántico, a través de la oración. Lo que pasa es que estos que están en las cuevas ya no creen en la oración. No creen que Dios escucha las oraciones. No creen en el poder que hay en la oración de su iglesia. Pero no es porque son malos, ni porque, no, simplemente porque se han metido en un espíritu de Adán, donde están escondidos. Sin embargo, ahí Pablo y Silas, probados, quebrados, dolidos, decepcionados, levantan una oración. No importa que la oración sea: Señor, como lo he hecho muchas veces, no doy más, Señor. Estoy quebrantado, estoy lleno de miedos, no sé qué va a pasar. El único que me puede sacar adelante sos vos. Padre, ven y interviene. Y usamos esas armas que traen la presencia. Y diga conmigo, por favor, traen la presencia. Hay actitudes, hay oraciones, hay precios que pagamos que indefectiblemente traen la presencia de Dios. Si alguien me quiere tener cerca a mí, los que me conocen ya saben que si ustedes van a empezar a hablar mal de otros, no me van a tener a su lado. Si hay algo que es una virtud en mí, tengo muchos defectos. Pero si hay una virtud en mí, es que a mí no me gusta que no se hable mal de nadie delante de mí que no esté presente. Lo mismo pasa con el Espíritu Santo. Él no viene a cualquier lugar. Si te estás victimizando, si te estás lleno de excusas, si tenés vergüenza de lo que sos, si no conoces tu identidad, el Espíritu Santo no va a venir. Pero si tú le adoras, tú pagas el precio en medio de las dificultades de levantar a Jesucristo en alto y a servirle, algo del cielo va a suceder. Y seguimos con la cita: y los otros presos los escuchaban. Y la que sigue: de repente. Yo constantemente vivo a la expectativa de los de repente de Dios. De repente se produjo un terremoto en el lugar donde estaban. No era la iglesia de Filipo, no era la iglesia donde estaba el pastor Timoteo, era la cárcel. Pero ahí se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Hermanos, Dios vino, Dios visitó esa cárcel. Y yo sé, hermanos, que vos y yo en determinados momentos en nuestra vida hemos experimentado lo que es el terremoto de Dios. Ahora Dios quiere irrumpir en nuestras vidas. El tema es que tenemos que salir de la cueva. Dios quiere generar esos terremotos espirituales donde se va a sacudir todo lo que no es de Dios. Pero tenés que estar en el lugar correcto y con la actitud correcta delante de Dios. Terremoto, señales de la presencia de Dios. Uno, un terremoto. Necesitamos cosas que se sacudan, que se muevan. Cimientos se mueven. Muchas veces se nos mueven los cimientos no por un terremoto de Dios, sino por una enfermedad que vivimos.
Y no debiera ser así. Muchas veces tengo que experimentar los terremotos y la gracia y la misericordia de Dios porque mi cuerpo está sufriendo dolor. Pero no porque le estoy adorando y orando. Al instante, la presencia de Dios hace que se abran todas las puertas. En otra versión dice, toda cadena se rompió. Y estoy hablando en términos espirituales. Hay gente que está atada, está en una cárcel. Y la única manera que esa persona sea liberada es si la presencia de Dios irrumpe en esa vida. Se abrieron todas las puertas, aquellas que años estamos pidiendo que se abran. Cuando Dios interviene, no hay puerta que se pueda quedar cerrada. Y a los presos, ahí está, se les soltaron a todos los presos. Le recuerda Isaías capítulo 61, le recuerda Lucas capítulo 4 versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para liberar a los que están cautivos y los que están en cárceles, declararles la libertad. Hermanos, si yo como hijo del Señor no estoy para que Dios intervenga y abra puertas y las cadenas caigan, yo no sé para qué estoy. Por eso, Señor, si esa unción está sobre mi vida, hoy se abren puertas por tu presencia. Hoy las cadenas se sueltan. La que sigue. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Valentín, no te hagas ningún... Ahí está la palabra con la que empecé. No te dañes. No te hagas ningún daño. ¿Cómo nos dañamos? Engañándonos a nosotros mismos. Cuando vivimos vidas a medias. ¿Sabes cuándo yo me doy cuenta que vivo vidas a medias? Cuando ya me piden algo que sale de mi rutina, ya no tengo tiempo. Y no importa que sea Dios el que me lo pida, no, ya no tengo, mi agenda está ocupada. Cuando vivimos escondiéndonos detrás de excusas, y sabemos que son excusas, nos estamos dañando. No te hagas ningún daño. Cuando estamos victimizando, cuando tenemos vergüenza de nosotros mismos, cuando no pensamos bien de nosotros conforme a la identidad que tenemos en Cristo, nos estamos dañando. Cuando al pensar mal de nosotros mismos y estar encerrados en esas cuevas generan enfermedades físicas y nos dañamos. Pero le dijo, no te hagas ningún daño. ¿Saben qué triste que es un Dios haber planeado todo tan hermoso, el paraíso para Adán y Eva, pero haberlo preparado con tal perfección? Y todo lo hizo de re bueno para que su creación, que era la máxima expresión de Dios, Adán y Eva, pudieran disfrutar de ese jardín, de esos árboles, de esa naturaleza, del paisaje, de todo lo que Él había creado para que ellos disfrutaran de la naturaleza y por sobre todo disfrutaran de la presencia de Dios cada día con ellos. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor verlos vivir vidas miserables! ¡Qué dolor ver hijos viviendo vidas a medias!
Si alguien no lo empuja, no camina. Yo recuerdo una vez un campamento de nuestros jóvenes hace unos años atrás. Hermoso tiempo. Éramos como 50 jóvenes. Y les preguntaron, ¿qué desearías de la vida que pasara en tu vida? El 99% dijo lo siguiente: si a mí me dieran un empujoncito, yo sería Gardel. Si alguien me tiraría algo, yo salgo adelante. Si alguien se acordaría de mí, yo sería bárbaro. Si alguien hiciera algo por mí, si alguien me diera algo por mí, si alguien me regalara algo por mí, yo sería bárbaro. Y la pregunta que yo me hacía como pastor de Sagrey: y si nadie te dice nada ni nadie te da nada, ¿qué vas a hacer? Y por supuesto pensaba en Jesús, que me imagino nos estaría mirando y diciendo: ¿y yo? Yo que morí por vos, yo que resucité, yo que te envié el Espíritu Santo, yo que te sané, yo que te perdoné, yo no existo, yo no soy alguien. Me acuerdo a una mujer que la fui a visitar un día y estaba en una cueva. Ustedes vieron que cuando la gente está en la cueva, la culpa lo tienen los de afuera, todos son un problema, nadie te ama, nadie. Y la fui a visitar. Y en medio de su cueva empezó a, no, que la iglesia esto, no, que la iglesia lo otro, y no, que esto, y que nadie me visite, y nadie se acuerda de mí. Y en un momento le digo: ¿y yo qué soy? ¿Un ángel? ¿Soy un espíritu? Yo te estoy visitando. Pero hermano, qué difícil que es salir de la cueva. Por eso, si Dios no viene y entra en esa cueva y te sacude, y te sacude, y te sana, y abre lo que tiene que abrir, y caen las cadenas que tengan que caer, estoy convencido que si el Espíritu Santo no lo hace, nadie lo puede hacer. Con dolor. Jesús puede mirarnos con dolor, como un padre puede mirar a sus hijos y en un momento decirles que: hijo, te amo, pero si vos no salís de la cueva, pero si vos no le crees a Dios, pero si vos no tomás riesgos en la presencia de Dios, ¿qué puedo hacer por vos? La que sigue: no te hagas ningún daño, porque veo que te estás haciendo daño. No me estás dañando a mí, te estás haciendo daño a ti mismo. Por eso qué lindo que es casarse. Porque cuando uno se casa, la expectativa que uno tendría que tener es: si yo me caso, mi cónyuge me va a cantar las 40, mi cónyuge no va a permitir que yo ande pecando, mi cónyuge no va a permitir que me meta en la cueva. O un amigo espiritual. Qué bueno que es tener amigos espirituales. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas, porque cuando Dios visita ese lugar, porque alguien oró, alguien adoró, seguro que hay conversiones, seguro que hay salvación, seguro que hay liberación. ¿Y qué es lo que sigue diciendo? Llegó, lo sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Terremoto, se sacude todo. Se abren las puertas, las que nadie podría abrir, el Señor las abre. Las cadenas caen. Hay salvación. La gente se convierte de estar en el espíritu del primer Adán y pasa a recibir al segundo Adán, a Jesucristo, para que sea el Señor de sus vidas, para que sea el Kyrios, el amo, el dueño, la máxima autoridad, el que es el primero y el último en tu vida.
¿qué tengo que hacer? Y la que sigue dice, cree. Me encanta. ¿Cree en quién, hermano? Dígalo. En el Señor Jesús. Cree en Jesús, cree, sí, tengo fe, pero en la persona de Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo, así tú y tu familia serán salvos. Hay salvación. Y toda la familia se convirtió del carcelero. Porque un par de locos entendieron lo que es que Dios anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu. Sí, Dios es espíritu. Por eso cuando alguien está dormido espiritualmente, ¿qué va a adorar? En espíritu. El verdadero adorador es el que le adora en el espíritu. Por eso cerramos los ojos, levantamos las manos y lo entronamos a Jesús. Señor, está grave la situación, está difícil, habrá dicho Pedro y Silas. Me duele el cuerpo, la situación está complicada, pero Señor, yo igual te serviré, yo igual te voy a adorar, yo igual voy a compartir tu palabra. Y entonces la presencia de Dios trae salvación. La que sigue, por favor. Luego les expusieron la palabra de Dios y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Qué hermoso, hermanos. Uno diría, bueno, pero es lo mínimo que tiene que hacer el carcelero después de haber recibido perdón de pecados, después de que toda la familia experimentara la presencia de Jesús. Y lo normal es que lave heridas. No, no es normal, hermanos. No es normal, y menos en estos tiempos. No es normal la gratitud. No es normal la generosidad. No es normal el perdón. No es normal sanar heridas de otros. Por eso, una de las evidencias de que Dios está ministrando esa casa, esa vida, es que está sanando heridas de otros. Un abrazo sana heridas. Un gracias sana heridas. Una ofrenda sana heridas. Una visita sana heridas. El domingo pasado varios hermanos me dieron gracias por la palabra, pero uno de ellos me dijo, lo estuve buscando, pastor, para darle las gracias por la palabra que me ha dado. Quiero decirte una cosa, hermano, no es normal dar gracias en estos tiempos. Pero después que uno ha experimentado el perdón, la presencia de Dios en tu casa, ver tus hijos que se vuelven a Dios, ver el perdón en tus hijos, en tu familia. No es normal abrir la casa en estos días. No es normal. Lo que debiera ser normal. Abre la casa, los invita a comer. Les lava las heridas. Son los frutos de la presencia del Espíritu Santo en una vida. Si queremos ver más hogares que se abren, hospitalidad, en mi corazón, mi oración es, no es con fuerza, no es con ejércitos, es con mi espíritu, dice el Señor. Y si todo lo que tengo no es mío, es de Dios y para su gloria. Le sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber
creído en Dios. La que sigue. No paró ahí. Al amanecer, los maquitaron, mandaron. Y le agrego, y después se bautizaron. Si hay algo que representa el bautismo en agua, es un acto público diciendo: quiero que el mundo entero sepa que Cristo es mi Señor. No. El que esté en la cueva tiene vergüenza de su identidad. El que esté en la cueva tiene vergüenza aún de sí mismo. Bautismo. Hubo un terremoto. Se abren las puertas. Cadenas caen. Hay salvación. Las heridas, las que hubiere, se sanan. Hay un compromiso con la persona de Jesucristo a través de un bautismo en agua. Y por último hay hospitalidad y hay generosidad. El miércoles estuve compartiendo sobre Josafat. Tremenda prueba de este rey, tremenda dificultad. Y otra vez más el Espíritu Santo me hablaba. ¿Qué herramientas usó Josafat para tener victoria en su vida? Era él contra 3 ejércitos enemigos. O sea, le iba a ir mal. Sin embargo, el Señor le dijo: primero, si tú me adoras y me entronas, yo voy a pelear por vos. ¿Escuchó, hermano? Dios pelea por nosotros. Si tú haces lo que yo te pido, tú me adoras y me entronas y mandas a tu gente que me adore, yo voy a pelear por vos. Yo voy a estar contigo. Yo te voy a dar la victoria. No importa lo difícil que sea. Yo voy a intervenir en tus asuntos terrenales. Y Josafat hizo lo que Dios le pidió. Mandó a los levitas a adorar. Ahora, hermanos, era una pelea de ejércitos. Uno tiene un problema económico, uno tiene un problema familiar, uno tiene un problema de salud. Y Dios viene y nos dice: sí, yo sé que son esos problemas, pero vos tenés que hacer lo que yo te pido que hagas. ¿Vas a dar lugar al Espíritu Santo en tu vida? Porque es con el Espíritu Santo que vas a aprender a adorar, a entronarme, a levantar mi nombre. Vas a cantar. Tú haz lo que te pido y yo me encargo de la victoria. Y me estoy hablando a mí mismo, porque cuántas veces uno subestima la estrategia de Dios. Da 7 vueltas alrededor de Jericó, en silencio, y a la 7ª pegó un grito: alabá a Dios. Pero todos tienen en el mismo momento gritar, adorar y levantar el nombre de Jesús. Cuando ustedes hagan lo que hagan, los muros de Jericó van a caer. ¿Y qué hace uno? No, si yo no voy, igual todo funciona. No, que otro lo haga. Cuevas. Y adoraron a Dios. Y la Biblia dice que descendió el Espíritu Santo sobre el lugar y Dios confundió a los ejércitos y Dios se encargó de anularlos a los enemigos y Dios le entregó el botín a Josafat y a toda su gente. Voy a pedir que pase, si hay algún equipo de alabanza, si no una adoración. ¿Qué tenés ahí? Vamos a poner de pie, hermanos, a orar. No te dañes.
como un padre que ve a sus hijos y les dice: el jardín fue creado para vos. Todo lo hizo perfecto y bueno para nosotros. Dios, vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve a mi presencia. Por eso quiero hacer una oración al final. Quizás no la vas a entender, yo tampoco. Pero Dios habla en 1 Corintios capítulo 12 de: no quiero que ignoréis acerca de dones espirituales, ministerios espirituales y operaciones espirituales. Dones, ministerios, los conoces, pero hoy hay también operaciones del Espíritu Santo. Las operaciones son las intervenciones directas de Dios sobre una vida.